Tiene la palabra la diputada Vanessa Raquel Siley. Gracias, presidente. En esta oportunidad voy a realizar una cuestión de privilegio contra la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su accionar, por su conducta en el marco de la trama de impunidad que rodea el intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la República Argentina. Y esto lo hago no por una ofensa ni de mi sector político ni de mi persona, sino por una ofensa a los marcos democráticos que deben rodear las conductas de todo político en la Argentina, de toda persona que se diga o se quiera y se pretenda decir representante del pueblo. Miren, en esta trama de impunidad tenemos acontecimientos que configuran un antes del atentado, el atentado en sí mismo y conductas determinantes de esta persona después de ese intento de magnicidio. Y no quiero decirlas en torno, no lo quiero decir solamente con mi voz, sino quiero mostrar imágenes de lo que significa propagar, azuzar e instalar climas de violencia y de odio en la sociedad que siempre terminan mal. Nunca terminan bien, nunca sale feliz ni la democracia, ni el pueblo, ni las instituciones que decimos representar o defender. Y en ese clima de odio previo, que podemos ubicarlo en el marco de la pandemia 20, 21 y luego en el 22, encontramos, por ejemplo, las famosas bolsas mortuorias del 27 de febrero del 21 en la Plaza de Mayo, donde estos grupos que nadie los conocía, ni Revolución Federal, ni Centro Nueva Derecha, ni Jóvenes Republicanos. Estos grupos iban instalando este tipo de acciones que les daba visibilidad Patricia Bullrich. En todas estuvo ella, acá estuvo. Donde las bolsas mortuorias estuvo. Quien se las atribuyó a estas actividades, estas bolsas mortuorias tenían los nombres de muchas personas, entre ellas Estela de Carlotto, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, entre ellas los pibes de la Cámpora, entre ellas muchas personas que luego después fueron lastimadas, perseguidas en torno a acciones violentas que continuaron y se profundizaron. Terminaron el 1 de septiembre del 22, que eso también es lo llamativo. Ulises Chaparro, el brazo juvenil con Patricia Bullrich, el que se atribuye lo de las bolsas mortuorias. Otra, Centro Nueva Derecha, acá, Patricia Carroll, Milei Carroll, esta persona que se la ve acá, es quien, Sabac Montiel, el hoy uno de los pocos autores materiales que está preso en el único juicio que se persigue a, como se dice en la jerga judicial, a los perejiles, es decir, al último eslabón de la cadena, a los que ejecutaron la orden del plan de matar a Cristina, dijo que esta persona es la que la tenía que defender. Sabac Montiel lo dijo en el marco del juicio. Asimismo, Revolución Federal, guillotinas, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, 9 de julio del 22. Otra, digamos, clima de odio. Este es el caldo de cultivo que se genera años previos y días previos al intento de magnicidio. Marcha en la cual secuaces de Bullrich, como el diputado Milman, asistieron. Acá también está la foto. Digamos, estos grupos que nadie conocía iban cambiando de nombres, iban poniendo nombres parecidos y demás, pero tuvieron una constante, un común denominador. Bullrich y sus secuaces siempre estuvieron allí. Y hablando de Milman, hablando de este diputado que está acá sentado, a mí se me hela la sangre, presidente. Le digo la verdad, que haya dicho 2 días antes del intento de magnicidio: cuando la maten voy a estar en la costa, y el día que la intentaron matar estaba efectivamente en la costa, y que después fue a las oficinas de Bullrich, a este instituto, a borrar su celular y el de sus 2 secretarias, y esto no lo digo yo, lo dijo una de las secretarias del diputado Milman. Este señor, Jorge Teodoro, es el que borró los celulares, miembro de la Fundación de Bullrich y hoy designado como director de tecnología en el Ministerio de Seguridad
de Bullrich. Esta trama de odio sigue y sigue y sigue. Miren, escraches a legisladores, escraches a Grabois, digamos, y todos estos escraches con una virulencia de odio que lleva a la muerte. Acá aparece otra de las personas, Cristina Luján Romero, quien además también vinculada a Gastón Guerra, otra persona también que eligió una abogada que alquiló una habitación en el piso de la vecina de Cristina Fernández de Kirchner. Alquiló una habitación en un departamento en Recoleta. Nunca lo vi a eso. También, acá tenemos, hoy renunció Francisco Sánchez, hoy renunciado. Permítame, presidente, y ya termino. Por favor. Hoy renunciado. El día que el fiscal Luciani, en su estridente alocución, porque también acá participaron los medios de comunicación, ¿no? 9 días de dictamen de un fiscal, que yo la verdad nunca vi esa actuación en cabeza de un fiscal. Este señor, Francisco Sánchez, otro de los secuaces de Bullrich, dijo que merecía la pena de muerte. Y ese clima de odio se generó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos Bullrich finalizando, diputada, por favor. Sí, presidente, entiéndame la gravedad del asunto y permítame. Pero es igual culminar. para todo, diputada, por favor. El día del atentado, Bullrich, además, nunca lo repudió. Y en esta Cámara, lo recuerdo perfectamente, el día que se hizo un repudio, fue el PRO el que solicitó, PRO cuya presidenta era Bullrich, ya no lo es, porque también es una característica de la ideóloga del odio. Se pasa de partido en partido, en partido, en partido, porque no tiene una convicción política, sino lo que tiene es una intención deliberada de estar del lado de la muerte, siempre igual. Y ese día solicitaron sacar paradójicamente la palabra odio. Entonces, diputada, presidente, terminemos, con esto termino. Por favor, no 2 ninguneemos minutos por encima la violencia. No ninguneemos a los que están siempre del lado de la muerte. Por eso también Bullrich aparecía en los chats de los diputados que fueron a ver a los represores, como la que abrió la puerta del servicio penitenciario. Solicito que esto efectivamente sea tomado en serio por quienes entendemos que la democracia es una condición de vida en la República Argentina. Gracias, presidente. Gracias, diputada. La cuestión de privilegio planteada será girada a la cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales.